Buenas tardes, compañeras y compañeros de canal Aquí y Allá. Estamos transmitiendo en directo desde el local central del Frente Amplio de Rivera. Y antes que comience la actividad de trabajadores y trabajadoras con Óscar Andrade, vamos a una pequeña charla con Daniel Liberio, presidente del ZUNCA, integrante del Comité Central del Partido Comunista de Uruguay. Bienvenido, Daniel. Te cuento que este es un canal de izquierda, de acá de la frontera, Rivera y Libramento. Te pido que hables alto por temas técnicos. Nos están viendo compañeras y compañeros de Rivera y Libramento, de movimientos sociales, sindicales y partidos de izquierda. Un canal hace poquito que comenzó a transmitir y lo que buscamos a través de él es que sea un lugar más de lucha, informando y dando la palabra a los compañeros que están en la militancia. Daniel, contanos cómo ves vos, hace muy poquito, hace un par de días, terminó la 108 conferencia de la OIT, sí, donde Uruguay, por medio de una denuncia que lleva la Cámara Empresarial, intenta colocar la Cámara Empresarial Uruguaya junto con la Internacional Empresarial, colocar a Uruguay en una lista negra. ¿Cómo lo ves vos como dirigente sindical para Uruguay y cuál fue el saldo de eso? Bien, primero que nada, buenas noches. Saludarlo, la posibilidad de estar presente en el día de hoy en Rivera y felicitarlos por la herramienta que han construido de difusión y discusión de los temas que son de izquierda y también del conjunto de trabajadores. Entonces yo creo que siempre que surge una herramienta como la que tienen ustedes construyendo hoy, hay que no solamente valorarla, cuidarla y también apoyarla, porque son justamente, hoy en esta medio de la campaña muy dura que tenemos y los medios de comunicación juegan un papel fundamental, tener estos medios que están construyendo ustedes son centrales para esta etapa. En segundo lugar, a la pregunta que tú me decías, es cierto que la denuncia de la OIT no es nueva, tiene muchos años atrás que hay intenciones de las cámaras empresariales de llevar a esta denuncia por generar justamente un planteo que nosotros no creemos nada de acuerdo. Por supuesto que ellos fueron buscando cuál era el mejor escenario, y el mejor escenario para llegar a un planteo de eso justamente en un año electoral y también por un escenario que se ve en América Latina, en donde la derecha continental junto al imperialismo están jugando un papel muy fuerte, y en los países vecinos vemos como a partir de esos avances, bueno, ahí se están generando reformas laborales que son salvajes. O sea, vemos la reforma laboral en Brasil, por ejemplo, y lo que están sufriendo nuestras queridas compañeras y compañeros, donde han descapitado, deparado lo que ha sido la conquista, los avances y las herramientas que tenían los trabajadores y trabajadores para llevar adelante su defensa. Ni que hablar de Paraguay, Paraguay salvaje también, Paraguay la informalidad acampea, la ilegalidad acampea. Entonces, en Argentina se está intentando llevar una reforma laboral similar a la brasileña o aún más grosera. Entonces, en ese escenario está claro que Uruguay, que queda como una isla, en donde a partir fundamentalmente de un nuevo escenario político, es cierto, que llegó a partir de 2005-2006, pero también a partir de la movilización y la lucha de los trabajadores, que se habían generado una cantidad de conquistas de nuevos derechos, bueno, está claro que no se iba a quedar de brazos cruzados las cámaras empresariales y la derecha uruguaya, entendiendo que simplemente acá se aceptaba de alguna manera lo que habían conseguido los trabajadores. Entonces, esta denuncia es parte de la embestida que se está dando en América Latina. Y esta denuncia que se dice que Uruguay, fíjense que increíble, ¿no? Porque en la lista negra esa famosa se ubican a países donde hay persecución sindical, donde se asesinan sindicalistas, organizaciones o militantes sociales. Hay en esa lista países donde los niños trabajan de forma esclava, en situaciones muy jodidas. Sin embargo, Uruguay se intenta ubicar en esa lista por tener demasiado derecho. Hay una contradicción ahí, ¿no? Yo creo que la derecha intentó justamente en el año electoral ubicar ese tema. Yo creo que no le salió bien. Salió bien porque primero, los argumentos que llevaban nuestros compañeros en defensa del movimiento sindical fueron muy fuertes, muy sólidos, y era muy difícil que la OIT, más allá que sabemos la composición de la OIT, hay que ver que la mayoría de los países que participan en la OIT son países con gobiernos neoliberales o de derecha, ahí tenés un problema. Tenés todas las cámaras empresariales, un segundo problema, y está claro que el músculo que te queda son las organizaciones sindicales. O sea, si vos vas a definir según la correlación de fuerza tenés la OIT, estás en el horno. Estás perdiendo. Pues yo creo que
no solamente la argumentación pesada, sino también porque era un despropósito lo que se estaba planteando. Bueno, el resultado que salió de ese planteo es que se vinieron con las manos vacías, porque lo que manda la OIT es una recomendación a que en el Uruguay se sienten las partes, en el sentido que sí, las cámaras empresariales, trabajadores y el Ministerio de Trabajo en representación del gobierno, y busquen acuerdos que puedan permitir mejorar la relación, lo que es justamente la relación colectiva. Nosotros podemos decir, mejorar significa, por ejemplo, para nosotros, bueno, no aceptar que, por ejemplo, las cámaras empresariales rurales se levanten de la mesa cuando están en medio de la negociación, por ejemplo. Eso sería mejorar. Y bueno, las cámaras tendrán planteos para hacer, para mejorar. Y bueno, buscaremos en el ámbito de negociación cuáles son las mejoras que se pueden hacer a la negociación colectiva. De todas maneras, yo creo que vuelvo a reiterar la argumentación contundente que teníamos los trabajadores y el desarrollo que ha tenido el país en los últimos años en negociación colectiva y en generación de derechos, no hizo posible que una embestida tan grosera como esta tuviera resultado, ¿no? El saldo fue que hasta antes de las elecciones la OIT puso plazo para que Uruguay antes de las elecciones presentara modificaciones, ¿verdad? Y eso es el saldo que va quedando. Y además que me cuentes si es así o no. Hubo un trascendido, por lo menos creo que fue un trascendido, de que durante la conferencia de la OIT hubo una propuesta de que se sacaba a Uruguay, claro. ¿Sí? Se hacía la vista gorda de la situación en Brasil. Claro, o sea, realmente siempre pasan esas cosas. Primero, a ver, la OIT no obliga a que haya una modificación antes que cierre este gobierno, o sea, antes de noviembre. No es eso, lo que plantea la OIT, que se sienten a acordar y antes de noviembre, bueno, lleven adelante por lo menos un resumen de lo acordado. Bien. Es eso, ¿no? No significa que pueda haber modificaciones o no. Capaz que el acordado es que la mejor negociación colectiva que tenemos es esta. Entonces, eso es el acuerdo, no hay modificaciones. Está claro que no va a salir de esa forma. Entonces, es mucho más light el tema. Pero lo otro es cierto que a partir de eso hay ciertos chantajes, ¿no? Porque el planteo de decir, bueno, como decías tú, cambiamos figuritas, sacamos Uruguay de la lista negra, pero también sacamos de esa lista negra, o por lo menos esa discusión, a lo que es Brasil. Y hay una gran diferencia, ¿no? Yo decía, hoy a Uruguay se le quiere castigar por generar derecho, y cuando estamos hablando en Brasil, la grosera reforma laboral, no solamente eso, ¿no? También la eliminación del Ministerio de Trabajo, la situación de esclavitud que existe en la cantidad de zonas de Brasil, niños explotados, o sea, jamás íbamos a saltar un chantaje de eso, más allá que el precio que tuviéramos que pagar, que no pagamos, si hubiéramos que pagar el precio que Uruguay se mantuviera en la lista negra, pues hubiésemos pagado. Pero jamás íbamos a aceptar un chantaje de ese tipo, porque íbamos nosotros ser quienes condenaran a los trabajadores brasileños a no tener el derecho de la denuncia de que se ubique en la lista negra de Brasil. Entonces, en ese sentido, no hubo forma ninguna de que se pudiera acordar ese tipo de chantaje, claro que es así. Daniel, Brasil está viviendo una lucha continua. Los movimientos sindicales hace poquitos días convocaron, hicieron la más grande de las huelgas generales en los últimos 5 años. Sí. Por dos temas, por el recorte en la educación, pero sobre todo por la modificación de la previsión social, del sistema previsionario en Brasil. Acá en nuestro país, en Uruguay, los precandidatos, sobre todo los de la derecha, hablan de que será necesario, o en el horizonte más próximo, también una revisión del sistema previsional uruguayo. ¿Cuál es la postura del movimiento sindical? El movimiento sindical, yo creo que el Banco de Previsión Social, el BPS, fuimos los trabajadores, junto con nuestros queridos Diego Jubilados, está claro, los principales defensores en los últimos años del Banco de Previsión Social. O sea, debemos recordar cuando el Banco de Previsión Social se intentó entregar a lo que son las FAP, ¿no? Salvaje, ¿no? Privatizar lo que era la seguridad social, donde hay también un planteo de OIT donde en todos aquellos países donde se tercerizó o se privatizó la seguridad social, fracasó, ¿no? Rotundamente, y en Uruguay también fracasó. Entonces, claro que estamos dispuestos a discutir para mejorar, para darle un blindaje mayor a la seguridad social, para que realmente cumpla con el objetivo que tiene que cumplir. Ahora, esa discusión tenemos que darla con mucha amplitud, esa discusión tenemos que darla con honestidad y con sinceridad, cuáles son las formas que podemos generar para que podamos llegar a un acuerdo. Yo creo que el planteo que se hace a veces de que la única fórmula que para mejorar la seguridad social es aumentando los años
para que el trabajador se pueda jubilar, descontando años de edad, o incluso los años a aportar para poder jubilarse, simplemente esa forma de resolver, es un error. Primero, que eso solo no resuelve, pero segundo, hay algunos elementos que deberían discutirse que permitirían mejorar lo que es la seguridad social. Y entre ellos, fíjense, que el aporte patronal en Uruguay es uno de los más bajos de la región, más bajo que en Brasil y quizás más bajo que en Argentina. Bueno, vamos a discutir. Entonces, si tenemos que discutir cuál debe ser el aporte patronal más justo, justamente para poder darle un blindaje mayor al Banco de Previsión Social, discutamos eso. ¿Qué es lo que tiene que pagar cada uno? Pero por otro lado, hacemos foco en el Banco de Previsión Social. Sin embargo, hay otras cajas que tienen déficit, pero que son abismales, como la caja militar. No hay discusión que se profundice para modificar eso. Fíjense en que hay algunos estudios que dicen que el costo de un jubilado militar es 11 veces más que un costo de un trabajador que se jubila por el Banco de Previsión Social. Y el costo que nosotros tenemos hoy en la caja militar son más de 500 millones de dólares por año, con privilegios que no tenemos los trabajadores. Entonces yo quiero discutir el Banco de Previsión Social, ahora quiero discutir todo tipo de privilegios. Porque si yo en el Banco de Previsión Social me puedo jubilar con el 100% del salario, como es hoy en la caja militar, y me puedo jubilar con un cargo más o una categoría más, como hoy se jubilan los militares, bueno, estaría dispuesto a discutir todo. Pero tenemos primero que nada recortar algunos privilegios, porque cuando estamos hablando de la caja militar, no estamos hablando del soldado raso, que por lo general el soldado raso galguea de hambre igual que nosotros cuando tocamos en la changa, ¿no? El que vive en nuestro barrio, el que la pasa mal. Estamos hablando de un sector justamente de lo que es de los militares que son privilegiados, que justamente son los mandos altos. Entonces, no habría que revisar eso. Entonces, si vamos a discutir en serio. Y para discutir en serio hay que revisar todo. Entonces, no es que nosotros eludamos la discusión, pero debemos discutir. Pero más, el trabajo de la construcción tenemos algo para aportar. Fíjense que más del 40% de trabajadores de la construcción no llegan a jubilarse. Trabajás toda la vida, 40 años, te jubilás, y bueno, por distintas razones. Porque el trabajo nuestro, que es temporal, muchas veces estás mucho tiempo al año sin tener la posibilidad de aportar, entonces no tenés los años aportados, porque muchos de nuestros compañeros terminan sus últimos años laborales en condiciones físicas que es casi imposible podemos seguir trabajando para generar los años que le faltan, se terminan jubilando por edad avanzada o por discapacidad. Bueno, discutamos un poco más lo que es el tema de salud laboral, y en base a mejorar la salud laboral, mejoramos la salud de todos los trabajadores, y en consecuencia vamos a tener trabajadores saludables que van a poder aportar hasta el último día que le corresponda aportar en su vida laboral. Son cosas que son mucho más profundas que queremos discutir. No eludimos la discusión en la medida que la discusión sea honesta y sincera. El planteo simplemente de recorte y de ajuste de cinturón lo conocemos porque lo vivimos en el 2002. Cuando tuvimos alguna dificultad en el 2002, ¿cuál fue? Bueno, la solución es recortar. Donde se recortó justamente los sectores más sociales, más vulnerables, en los trabajadores, y la consecuencia de eso llevó el crecimiento como nunca de indigente y de pobreza, y por supuesto el crecimiento de desocupación de miles y miles y miles y miles de trabajadores. Yo creo que el camino debe ser la discusión, pero entendiendo siempre que la inversión social es fundamental en los momentos que tenés alguna dificultad en la economía. Yo creo que eso es central, y yo creo que tomar ejemplos de lo que vive América Latina. Mi opinión, ¿no? En América Latina históricamente sus movimientos fueron en bloques. Los avances fueron en bloque, y cuando tuvimos retrocesos también fueron en bloque. Para no irnos muy lejos, pero en la década del 60, a partir del faro de la Revolución Cubana, se veían en América Latina procesos que alentaban ciertas expectativas, yo qué sé, organizaciones sociales, de izquierda, movimientos sindicales, nace la Central Única de la CNT en Uruguay, que traía expectativas ciertas. Tenemos claro que también en bloque, toda la década del 70, sufrimos un derramamiento de sangre grosero a partir de golpes de estados que vinieron justamente a ser brutales justos de cuenta. Y eso lo vivimos casi en bloque. Casi en bloque de la salida de la dictadura vivíamos lo que eran los gobiernos neoliberales. Yo qué sé, yo me acuerdo de Collor de Mello en Brasil, Menem en Argentina, Sanguinetti, Lacalle en Uruguay y otro más. Que decían, bueno, la lucha de clases no existe más, cayó un muro que es el de Berlín, el socialismo no existe más, ¿para qué pelear, para qué luchar si la lucha de clases no existe más? Hoy tenemos que ser todos felices, y para ser felices hay que tener, y para tener
hay que pisar la cabeza al que está al lado, lo tuyo. Pisar la cabeza al lado tuyo significa eliminar lo que es la solidaridad sustituyéndola por el egoísmo. Eliminar lo que es el colectivo por sustituirlo por el individualismo. Eso fue una segunda derrota en el campo popular, fue grosera. O sea, la primera derrota fue en los golpes de Estado, la segunda derrota, que fue más dura aún, fue justamente la ideológica, que fue justamente la década del 90, donde la expresión de que no existe más lucha de clase caló y caló mucho, muy fuerte en los movimientos sociales. Eso debemos recordarlo. Está claro que también un proceso se fue generando en América Latina, y todos lo vivimos en la última década, cómo llegaban en algunos países procesos que traían más democracia, más igualdad, ensanchaban mucho más las posibilidades de la distribución de la riqueza. Entonces veíamos como en América Latina, en Brasil, llegaba un proceso con Lula a la cabeza, veíamos como en Uruguay llegaba también un proceso con el Frente Amplio, veíamos en Ecuador un Correa, veíamos en Bolivia un Evo Morales, veíamos un Chávez en Venezuela, capaz que más tímidamente veíamos algo en Chile, más tímidamente veíamos algo en Argentina, en algunos países de Centroamérica, en Nicaragua. Ahora, esos procesos que no son lineales, que tienen avance y retroceso, procesos que tienen muchas fortalezas, pero también tienen debilidades, está claro que a partir de esas debilidades, tanto el imperialismo como la derecha continental aprovechan justamente para la contraofensiva. Si no, ¿cómo se puede explicar en un país hermoso como Brasil, con un pueblo tan precioso como Brasil, donde salieron millones de la indigencia, millones de la pobreza, ¿no? Salieron cientos de miles de hijos de trabajadores que tenían la posibilidad de ingresar a las universidades como nunca, ¿no? Lo que ha sido, lo que es mi casa, mi vida con el plan de vivienda. ¿Cómo se puede entender que el pueblo haya tenido tan poca memoria y enojado por alguna situación, rápidamente salió votando un gobierno de ultraderecha? Bueno, yo creo que algunas debilidades tuvimos para eso. Yo creo, muy modestamente lo digo, que una de las debilidades mayores que tenemos en América Latina es la fragmentación del movimiento sindical. Esa fragmentación, esa dispersión del movimiento sindical hace de que cuando tenés que salir a responder con unidad, nos encontramos que estamos muy fragmentados. Siendo seña batería baja. Vamos a tratar de seguir recortando. Entonces yo creo que el movimiento sindical tiene un papel fundamental a jugar es justamente en la unidad. Porque no hay forma de que haya un gobierno de izquierda que pueda avanzar si atrás del movimiento sindical, o al costado o adelante del movimiento de gobierno de izquierda, no hay un fuerte movimiento sindical que sea la garantía justamente del proceso. No para hacer polea de transmisión, no para aplaudir como foca, sino justamente para corregir los errores o horrores que puede cometer esos gobiernos de izquierda, y también, ¿por qué no?, para defender esos procesos. Y en ese marco, creo que Uruguay, con mucha modestia decimos, si habrá que valorar el papel que jugaron nuestros viejos queridos cuando jugaron un papel fundamental en la creación de la unidad del movimiento sindical de nuestra querida CNT. Por ello yo creo que en algunos países de América Latina hoy se está viendo, y lo vemos con mucha alegría, la generación de acciones de unidad en la lucha fundamentalmente y en la acción. Por eso lo que están haciendo los compañeros, hermanos brasileros, en acciones en conjunto a las distintas centrales, va marcando un camino de unidad que nos va a permitir tener otra responsabilidad. Yo creo que es eso, ¿no? Y claro que sí, hay muchas debilidades también, ¿por qué no decirlo, en la gestión? Y por qué no también, capaz que alguna situación de corrupción que podamos haber tenido, que yo creo que el movimiento social y de izquierda tenemos que generar las condiciones para transformar, para tener la necesidad de tener los avances que pensamos en América Latina. Yo creo que es eso fundamental, ¿no? Entonces, me parece a mí de que el fortalecimiento del movimiento sindical directamente aporta justamente a poder confrontar con la embestida que tenemos hoy de la derecha en América Latina, ¿no? Cortamos y ya volvemos.